Bueno, estoy en Podemos porque hace ya 3 años comenzó a andar un proyecto que me parecía que iba a hacer algo novedoso, diferente, que iba justamente a conseguir convencer a toda esa gente que quizás no había militado en política, pero que de repente despertaba muchísima ilusión, gente que había venido el 15M pero no solo, y que era la herramienta útil para un momento político de oportunidad de cambiar las cosas, y sigo pensando que Podemos es esa herramienta. También para feminizar la política. Creo que feminizar la política tiene que ver con varias ideas fundamentales. Una de ellas es que haya más mujeres haciendo política. Esto me parece imprescindible. No es una cuestión nunca ni de barniz ni de decoración, es una cuestión que tiene consecuencias profundas. Cuando se democratiza la política tienen que llegar más mujeres, porque el 50% de la población son mujeres, y mientras no haya el 50% de los puestos o de los espacios políticos ocupados por mujeres, está habiendo unos obstáculos que lo impiden. Y cuando se democratiza la política, de nuevo, no es solamente una cuestión de gestos o de cambiar el embalaje. Cuando se democratiza la política y llega todo el mundo a hacer política, cambia la política misma y cambian también las prioridades políticas. Es decir, que la política sea invadida por mujeres tiene consecuencias de fondo y de largo alcance en, por ejemplo, que cambien las prioridades. Una de esas cosas que tiene que ocurrir, y esto lo hemos defendido siempre en Podemos, es que problemas que estaban alejados, invisibilizados y que nunca habían sido objeto de la política hecha mayoritariamente por hombres pasen a estar en el centro. Por ejemplo, la cuestión de los cuidados, que si ha estado invisibilizada y expulsada del espacio público es porque ha estado feminizada y porque las mujeres se han encargado de ella en la invisibilidad del hogar. Así que, por una parte, feminizar la política es que muchas más mujeres y mujeres de todo tipo hagan política, y por otro lado que la política misma asuma otras prioridades y que politicemos el cuidado, es decir, que dejemos de confinarlo al ámbito privado, que le demos toda la importancia que tiene y, por supuesto, que sea una cuestión que compete a hombres y a mujeres. Esto es muy importante. Feminizar la política no tiene nada que ver con feminizar las mujeres. Se feminiza la política, no las mujeres, ¿no? Es la política la que hay que cambiar. Cuando hablamos de feminismo y de igualdad nos enfrentamos a muchos retos. Nos enfrentamos al reto, yo creo, fundamental de que todas las mujeres de nuestro país sientan que en Podemos hay un proyecto de cambio, en Podemos y en todas las iniciativas del cambio hay un proyecto para que recuperen también el país todas esas mujeres que han sufrido, yo creo que mayoritariamente, los efectos de la crisis, que han acumulado los dolores fundamentales de la crisis, y muchos de esos dolores han sido además especialmente invisibles y han sido, podríamos decir, como mudos, ¿no? Y hay que politizar la situación cotidiana, los problemas cotidianos que viven muchísimas mujeres. Y creo que es fundamental que Podemos tenga un feminismo que se dirige a todas las mujeres de este país, a las que son ya feministas y forman parte de Podemos y a las que no también, pero que no identificándose todavía como mujeres feministas o no identificándose todavía con Podemos o no siendo votantes de Podemos, sin embargo son mujeres que sufren día a día los efectos de la desigualdad, de la precariedad económica y del impacto de la crisis en sus vidas, ¿no? Creo que ese es un reto fundamental que tiene Podemos por delante, hacer un feminismo transversal, hacer un feminismo de mayorías y hacer un feminismo popular. Para ese reto que Podemos tiene por delante, de cara al país, Podemos también tiene un reto en sí mismo, que tiene que ser el de hacer un partido donde las mujeres estén también incluidas y donde las mujeres estén presentes. Si Podemos no consigue ser una organización donde las mujeres son caras visibles y son embajadoras y son las que hablan de los problemas cotidianos de las mujeres de este país, creo que difícilmente llegaremos a convencerlas y a demostrarles que aquí hay un proyecto también para ellas. Y creo que sin ellas, sin todas esas mujeres que faltan, no ganamos el país. Siempre hablamos de los que faltan, pero hay que hablar de las que faltan, que son muchas más. Tenemos todavía una brecha de género en el voto importante y hay que convencerlas a todas ellas. He venido a Palma porque el área de igualdad estatal lleva bastante tiempo, ya llevamos más de 2 años haciendo nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Desde luego, parte de nuestra responsabilidad es construir un feminismo o unos feminismos dentro de Podemos capaces de construir un proyecto para todas esas mujeres de este país, pero es decir, un trabajo hacia afuera, pero también otra de nuestras responsabilidades ha sido construir una organización igualitaria hacia adentro, es decir, un trabajo interno. Y esa responsabilidad lleva mucho tiempo, ya más de 2 años haciéndose.
Y consideramos que una Asamblea Ciudadana Estatal, un Vista Alegre 2, es el momento también en el que rearticular y transformar algunas cosas fundamentales de cara a que este partido sea más feminista y más igualitario, y por tanto esta ruta es como el colofón, el punto final de un trabajo de diagnóstico, de identificación de problemas y de reconocer cuáles son las situaciones que viven las mujeres día a día, para lo cual hay que preguntar a las mujeres del partido, y por eso lo estamos haciendo, y tendrá como resultado pues la publicación, el dar a conocer al partido en su conjunto pues ese diagnóstico de cuáles son los problemas principales que tenemos que arreglar en la siguiente asamblea. Creo que la violencia machista es un problema central de primer orden, no lo es todavía todo lo que lo tiene que ser, ha sido un problema secundario y sigue siendo un problema no considerado central y no puesto en el verdadero epicentro de la agenda política, aunque creo que Podemos ha contribuido mucho a que sea un tema prioritario, y por supuesto el movimiento feminista, que desde el 7N lleva haciendo una labor excelente para poner esta problemática pues en el candelero político. ¿Cuál es el problema? Yo creo que Podemos ha tenido aquí algunos cambios de enfoque sobre este problema que son muy importantes. Uno de ellos es la cuestión de que no se puede desligar en general las políticas de igualdad de las políticas económicas, cosa que ha hecho siempre el Partido Socialista, que es un partido que pretende ser feminista al tiempo que hace políticas económicas neoliberales y hace recortes constantes, recortes presupuestarios que han conllevado pues que las leyes de igualdad caen en papel mojado. No se puede hablar en general de igualdad sin hablar de recursos, y no se puede hablar de violencia sin hablar de políticas económicas. Uno, que ya digo, han dejado sin recursos juzgados, recursos de atención, casas de acogida, etcétera, etcétera, pero también que han dejado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad económica, porque la crisis y la cara femenina de la crisis ha hecho que muchas mujeres estén en mayor vulnerabilidad y en situación de dependencia con respecto a sus parejas. Creo que este enfoque de Podemos, es decir, de pensar la violencia machista en un contexto de precariedad económica para las mujeres, es fundamental. Y en este contexto es donde tenemos que plantearnos si las herramientas actuales están sirviendo y si las políticas públicas están siendo útiles para las mujeres. Y en este contexto, especialmente, nos hemos planteado, y esto obviamente es una pregunta que viene del movimiento feminista también, nos hemos planteado si la denuncia es ahora mismo la solución a todos los problemas que enfrentan las mujeres, y por tanto si toda concesión de ayuda o de recursos a las mujeres víctimas de violencia tienen que pasar primero por la condición de poner una denuncia. Y nosotros hemos replanteado esto. Una de las soluciones o una de las maneras de abordar mejor el problema es no obligar a las mujeres siempre y en todo caso a denunciar a sus agresores, de los que a veces dependen económicamente, insisto que esto es una cuestión central, para obtener recursos, y que no esté condicionada por tanto a la denuncia. El acceso a la vivienda pública, el acceso a la renta activa de inserción, el acceso a recursos de emergencia no puede venir precedida de la vía judicial. La vía judicial y la denuncia muchas veces es una vía que las mujeres emprenden mejor y más si han salido primero de una situación violenta, si han puesto un pie fuera de la casa, si han tenido acceso a una ayuda psicológica, y después es mucho más fácil que denuncien y que emprendan una vía judicial pues que tiene un camino largo, y esta es una de las cuestiones que hay que abordar. Podemos lo ha hecho ya en varias iniciativas de ley y no de ley, PNLs y también propuestas legislativas, y creo que es un camino a seguir. Ayer me reuní con varias mujeres de Podemos, de cargos públicos y de cargos orgánicos, y pusimos en común y compartimos pues, las situaciones en las que nos vemos, tanto a la hora de ser responsables del feminismo, de la igualdad en instituciones o dentro del partido, ¿no? Situación en la que a veces nos sentimos solas o nos sentimos poco apoyadas por el partido y que tenemos que compartir porque hay que buscarle solución a eso, como en general en el hecho de ser mujeres en un partido que todavía sigue transmitiendo y teniendo dinámicas machistas que hace falta revertir con soluciones, ¿no? Entonces, pues compartimos eso y pusimos en común, ya digo, tanto problemas y un diagnóstico de las situaciones más preocupantes, como propuestas, como maneras de hacer que en los círculos sea más fácil que las mujeres intervengan, como hacer que en las instituciones las mujeres lo tengan más fácil, como hacer que en las secretarías generales las mujeres estén más empoderadas, etcétera, etcétera.
La precariedad laboral está claramente feminizada, ¿no? Nosotros siempre decimos que queremos feminizar la política porque la política está masculinizada, pues la precariedad y la pobreza están feminizadas, ¿no? Y además las políticas de desigualdad económicas que ha llevado a cabo el Partido Popular son políticas que siempre no solo generan una desigualdad económica, sino que generan una desigualdad de género y siempre van de la mano. Y las regiones, además, como Madrid, ¿no? Donde hay más desigualdad económica, es también donde se acrecenta la brecha de género y la desigualdad de género. El caso de las camareras de piso es un caso ejemplar, ¿no? Allí donde, como en el caso de Baleares, hay un turismo que no revierte en la mayoría social y en los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, sino que a veces revierte en el beneficio de unos pocos hoteleros que además llevan su dinero a Panamá, pues se da una situación no solo de desigualdad económica y de falta de derechos laborales, sino además de feminización de esa situación de precariedad, y la lucha de las cámaras de piso ha sido apoyada por Podemos, creo que ha sido fundamental y que es un ejemplo a seguir. Creo que cuando hablamos de esto, insisto, tenemos que tener como la doble vía. Para que más mujeres se involucren en Podemos, tenemos que pensar en las mujeres de fuera y en las mujeres de dentro. Y las mujeres de dentro son también un espejo para las de fuera. Tenemos que conseguir que más mujeres de este país confíen en Podemos, nos voten, se interesen por nuestras propuestas. Tenemos un excelente programa feminista, programa electoral feminista, hecho además con el movimiento feminista, y tenemos unas excelentes propuestas, pero tenemos que tener dentro del partido también la visibilización de mujeres que lo comunican, que lo cuentan y que hablan con rostro de mujer de los problemas cotidianos de las mujeres, y es fundamental, por tanto, una modificación del partido que lo haga más amplio, más coral, con unos liderazgos mucho más repartidos en términos de género, y que ese partido sea el que invita a las mujeres de fuera a considerar Podemos su proyecto también, ¿no? Bueno, pues en unas pocas semanas ya tenemos nuestro segunda Asamblea Ciudadana Estatal, nuestro Vista Alegre 2. Yo espero, por un lado, que haya un debate político real. Creo que nos hace muchísima falta un verdadero debate de ideas. He de decir que me preocupa enormemente esta pinza en la que estamos, por la cual los debates insanos, y es cierto que hay que huir constantemente de los debates insanos que se dan en Podemos, de alguna manera perjudican nuestra imagen y hay que cuidarnos mucho de eso, pero también me preocupa mucho que desde fuera los medios de comunicación, que siempre quieren contar relatos sobre pues las luchas de poder en Podemos, llamen a nuestros debates políticos luchas de poder insanas, porque tenemos que resguardar tanto el compañerismo y la amistad política absoluta, como la libertad de discutir ideas y defenderlas con plena honestidad y con plena capacidad de expresarse. Y eso no puede ser, podríamos decir, como estigmatizado por relatos de fuera y relatos mediáticos que enseguida ven en eso una confrontación. Y en esa situación espero de Podemos, pues efectivamente, un debate político de ideas. Espero de Vista Alegre que sea el lugar donde, confrontando unas ideas políticas y otras, podamos elegir las mejores. Creo que esta es la manera de construir una unidad, y en ese Vista Alegre 2 nos toca eso, ¿no? Nos toca construir una unidad desde el debate. Esto quiere decir, pues como cuando se forma parte de una asamblea, que tú te haces cargo y que tú asumes y que tú interiorizas la decisión de un colectivo porque has podido participar, porque te has podido expresar, porque crees que tu idea se ha tenido en cuenta, y quizás no ha sido la que ha ganado, quizás ha ganado otra, pero quizás porque la otra era mejor, ¿no? Y por tanto la asumes. Es decir, para que salgamos reforzados en nuestra unidad en Vista Alegre 2, tiene que haber pluralidad y tiene que haber debate. Espero eso además como refuerzo de una cultura política de la discusión más sana, que creo que siempre ha formado parte de Podemos. Yo siempre he estado muy orgullosa de que hayamos tenido debates de verdad y no debates de cartón piedra en nuestra organización, y quiero que Vista Alegre 2 vuelva a consolidar eso como nuestra cultura política. Y espero también de Vista Alegre que sea el comienzo de un Podemos diferente, porque creo que hay cosas que hay que dejar atrás, y que sea, bueno, pues decir adiós a Vista Alegre 1, en lo que tiene de un partido con una verticalidad que creo que era importante en un momento dado de combate electoral,
con un refuerzo de los liderazgos mediáticos muy importante en un momento electoral, pero que creo que ahora no tiene sentido y, por tanto, quiero que Vista Alegre 2 sea el comienzo de un Podemos más plural, más horizontal, más feminizado, con más mujeres, y creo que eso va de la mano de ser más feminista, más coral, con más portavoces, con más descentralización del poder y de las decisiones, con una organización más arraigada en los territorios, con unos recursos más repartidos, etcétera, etcétera. Así que espero que sea el pistoletazo de salida de una época de Podemos que vaya en esa dirección, que creo que nos hace falta y nos va a hacer más fuertes y más capaces de ganar.